Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar el ingreso del Sol a Capricornio para 2024, por supuesto, para Buenos Aires, Argentina. Este ingreso se va a dar el 21 de diciembre a las 6:21 de la mañana, a las 6:21 am. Y primero que nada voy a explicar qué es una carta de ingreso del Sol a Capricornio, porque si no, no se va a entender. Esto es así: cuando el Sol ingresa a Capricornio, a los 0 grados, 0 minutos, 0 segundos de Capricornio, se levanta una carta y de alguna manera esa carta es válida para mostrar el clima que va a haber en los 3 meses siguientes, ¿no? Ahora, ¿de dónde sale esta lógica? ¿Por qué se levanta una carta en Capricornio? Bueno, porque Capricornio es un signo cardinal, ¿no? Y cada vez que el Sol ingresa en un signo cardinal experimentamos un cambio de estación del año, ¿no? Es decir, los 4 signos cardinales son Aries, Cáncer, Libra, Capricornio, y cada vez que el Sol entra en Aries, Cáncer, Libra, Capricornio, tenemos el comienzo de una nueva estación, ya sea primavera, verano, invierno o otoño, ¿no? O otoño e invierno. Por supuesto, sabemos que los cambios de estaciones se dan o en los solsticios o en los equinoccios, ¿no? Entonces el ingreso del Sol a Capricornio coincide con el equinoccio de invierno en el hemisferio norte y el equinoccio de verano en el hemisferio sur. Entonces los antiguos descubrieron que si uno levantaba una carta en el momento en el que el Sol ingresaba a estos signos, el clima de ese ingreso estaba de alguna manera presente durante toda la estación. Ahora, con esto hay 2 teorías que yo siempre lo menciono. Algunos que dicen que las cartas son absolutas, ¿no? Es decir, de alguna manera, si yo hago el ingreso a Capricornio, esta es la carta válida para el verano y nada para el verano argentino, ¿no? Y nada más, o para el invierno del hemisferio norte y nada más. Y hay otros, entre los cuales estoy yo, que creemos que estas cartas están superditadas a la energía del ingreso del Sol a Aries, porque el ingreso del Sol a Aries, que se da en abril, final de marzo, es una energía que de alguna manera nos da todo lo que va a pasar en todo el año. Entonces estas son subcartas que de alguna manera están justamente sujetas al ingreso del Sol a Aries, ¿no? Si contradicen lo que dice el Sol a Aries, va a pesar de alguna manera lo que dice el ingreso del Sol a Aries. Yo hice una carta para el ingreso del Sol a Aries en mi canal, busquen el Sol ingreso a Aries del 2024. Pero ahora vamos a hacer una carta que es la lectura del ingreso del Sol a Capricornio. Así que vamos a analizar la carta. Primero que nada, como siempre digo, Capricornio es un signo que tiene que ver con estructuras, ¿no? Con estructuras que duran, es decir, con estructuras que se mantienen, con estructuras permanentes. Y esas estructuras permanentes vienen de alguna manera porque el signo anterior, Sagitario, encontró verdades, y se supone que una vez que encontramos las verdades, las leyes universales, podemos construir estructuras basadas en esas leyes universales que van a justamente perdurar en el tiempo, porque son estructuras que casi eternas, ¿no? Porque están basados en leyes que son eternas, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a intentar. Ya hice todo un video, quiero aclarar esto. Ya hice todo un video acerca de este ingreso del Sol a Capricornio para todo el mundo y para todos los países del mundo. Este es específico para Argentina, o sea, un poco las cosas que son de alguna manera más esotéricas ya las dije en el otro video. Pueden ver el otro video que hablo de energías puras. Pero bueno, en este video vamos a ver más concretamente qué pasaría con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, con la justicia, etcétera, cosas concretas de la política. Así que vamos a mirar la carta. La carta tiene, Sol obviamente en 0 grados de Capricornio, y tenemos ascendente Capricornio también. Esto es interesante porque el ascendente Capricornio nos marca una energía muy capricorniana, una energía que tiene que ver con la responsabilidad, la estructura, aprender la responsabilidad, aprender la estructura, ¿no? Poner en marcha todas esas cuestiones capricornianas, lo cual refuerza el Sol en Capricornio. Vamos a mirar al regente de Capricornio. El regente de Capricornio es Saturno, y lo tenemos en la casa 3 haciendo una oposición a la Luna, ¿no? Entonces, la Luna está en Virgo, por supuesto. Está el regente de Capricornio, que es Saturno, está en Piscis. Esto nos marca también, nos da una importancia a la casa 3, que la casa 3 tiene que ver con los medios, la comunicación, sobre todo las redes sociales, ¿no? Y ahora vamos a ver, yo ya estuve hablando de la importancia que tiene la casa 3 y los medios en estos momentos que estamos viviendo en Argentina, porque
tenemos a Júpiter y a Mercurio en una oposición, ¿no? Ahora, si observamos la carta, vamos a ver que hay un cuadrado. Y ese cuadrado se llama cuadrado cósmico, algunos lo llaman cuadrado cósmico, que está formado por 4 planetas que tienen 4 cuadraturas entre sí, ¿no? Que están en cuadratura entre sí. Es como una especie de T cuadrada, pero con el planeta focal haciendo oposición a otro planeta, ¿no? Y esto, yo siempre digo, es una estructura que habla de mucho conflicto, pero que a su vez es una estructura relativamente estable, ¿no? Yo esto en el otro video mencionaba que me hace acordar a lo que en Hollywood, no sé cómo se dice en español, lo que en Hollywood se llama Mexican standoff mexicano, que son esas situaciones en las películas donde hay 4 o 5 personas que se están apuntando con un arma unas a otras, entonces ninguno se puede mover porque si dispara el otro le dispara a él, ¿no? Entonces, bueno, es una estructura estable pero con mucho conflicto, con mucha tensión. Entonces, tenemos que mirar un poco cuáles son los planetas, porque es muy interesante qué planetas están puestos en o están formando este cuadrado cósmico. Y estos planetas son la Luna opuesta a Saturno y Júpiter opuesto, es decir, que a su vez están en cuadratura a Júpiter que está opuesto a Mercurio. Entonces tenemos Luna, Mercurio, Júpiter y Saturno. Entonces, esto significa, digamos, de alguna manera, la Luna tiene que ver con el pueblo en la astrología mundana y Mercurio tiene que ver con la comunicación, los medios de comunicación, la comunicación oficial, la discusión racional, todo ese tipo de cosas, que a su vez están tocados por Saturno y por Júpiter. Ahora bien, ¿qué significa esto a nivel concreto? Bueno, miremos, yo ya dije, vamos a ver antes lo que decía antes, la oposición entre Júpiter en Géminis y Saturno en Sagitario, y Mercurio en Sagitario, me confundo los planetas. Júpiter en Géminis está en oposición a Mercurio en Sagitario. Mercurio en Sagitario, como ya dije varias veces, no está en su mejor signo, está en un signo que está en su detrimento, porque Mercurio es un planeta muy, muy curioso, que justamente rige Géminis, que es el signo de la curiosidad más curioso, pero que acá está en Sagitario, donde Sagitario es el signo que encuentra las grandes verdades, ¿no? Y al revés, Júpiter que está en oposición en Géminis, y es al revés. Géminis es el planeta que tiene que ver con la curiosidad, con el chisme, ¿no? Con contar cosas superficiales, y Júpiter es el planeta de las grandes verdades, por eso el planeta de la ideología, de la religión también, ¿no? Entonces, que estén estos dos planetas en oposición nos habla de que hay una especie de compulsión por usar ese Mercurio como propagandista de una verdad, ¿no? Impulsado un poco por una idea ideológica. Esto es algo que tenemos mucho en Argentina. Si tenemos el gobierno de alguna manera contando sus verdades. Bueno, el gobierno principalmente, pero también tenemos a otros grupos que tienen ideas diferentes contando cada uno su verdad, ¿no? Entonces tenemos... Es decir, esta configuración lo que trae es un diálogo de sordos. Yo esto lo dije en varias cartas y varias veces, ¿no? Es decir, el gobierno diciendo que está todo maravilloso y que vamos a un paraíso neoliberal, y la oposición o cierto tipo de oposición diciendo que todo es un desastre, que nunca tuvimos peor, que estamos yendo a un infierno, que estamos yendo a un lugar neoliberal, pero que ese lugar es el infierno, ¿no? Porque el paraíso es socialista, ¿no? Por decir algo. Entonces tenemos un poco todos estos diálogos que no son diálogos, son gente gritando a ver quién grita su verdad o su propaganda más fuerte que el otro, ¿no? Eso impulsado por Júpiter, por ideas que ya están preconcebidas, ¿no? Ahora, a ese diálogo de sordos se le suma Saturno. Entonces Saturno dice, un momento, todo lo que se discute y todas las verdades que digan van a tener que pasar por mí, y yo soy el principio de la realidad. Es decir, el que afirme una verdad, o sea, Mercurio en Sagitario, cuando afirme una verdad, voy a estar yo para decirlo, presente pruebas de esa realidad que está mostrando, de esa verdad que está diciendo. Acá nadie va a poder salirse con la suya si dice cualquier disparate. Es decir, se le va a exigir pruebas, ¿no? Y por otro lado está la Luna, ¿no? Haciendo oposición a este Júpiter, a este Saturno. Y, a ver, el contacto Saturno-Luna no es el mejor contacto. Sabemos que esto nos habla de alguna manera de restricciones para el pueblo, ¿no? Bueno, estamos viviendo un ajuste fuerte, si bien el gobierno cree que el ajuste está medio terminando, porque ya la inflación está bastante bajando y todo eso, esta carta parece decir, bueno, durante todo el verano va a seguir un poco el ajuste, va a seguir la sensación de que bueno, me tengo que ajustar un poco el pantalón porque no son tiempos de andar dilapidando, ¿no? El cinturón, decía.
También con respecto del cuadrado cósmico, de todo lo que tiene que ver con lo que decía de Mercurio y Júpiter, acá yo creo que el clima, la clave para el clima del verano que va a haber en Argentina tiene que ver con este cuadrado cósmico y tiene que ver con esto, con un gobierno de alguna manera queriendo expresar su verdad, su Mercurio, ¿no? Con Mercurio en Sagitario, pero que eso está en cuadratura a la Luna. Entonces la gente diciendo, ¿de qué está hablando esta gente? Porque a mí no me está yendo como dice esta gente que me está yendo, ¿no? Es decir, entonces se da esta cosa de, al estar en cuadratura, Mercurio con la Luna es, yo siento una cosa, pero se dice otra cosa, ¿no? Es decir, o lo que se piensa y lo que se siente no es, están en conflicto, o de alguna manera lo que se comunica y lo que yo estoy sintiendo, o lo que me pasa a mí está en conflicto, ¿no? Y va a estar ese Saturno diciendo, pero no, discutamos cosas que tienen que ver con la realidad, justamente, o discutamos con los pies en la tierra y presentando las pruebas, no discutamos por ideología, pero a su vez está Júpiter, que es el planeta de la ideología, en cuadratura a Saturno, diciendo no. Acá lo importante es la discusión ideológica y tenemos que, si ganamos la guerra ideológica, nosotros ganamos la discusión y bueno, podemos imponer nuestra manera de pensar, ¿no? Entonces, este es el clima que va a haber, un clima de muy poco diálogo, de diálogo a los gritos, de cada uno queriendo imponer su visión de la cosa, ¿no? Y esto es interesante, porque fíjense que el regente del ascendente, yo dije que era Saturno en la casa 3, y la casa 3 es la casa de la comunicación, es la casa del discurso público. Entonces va a estar muy fuerte durante todo el verano esta cosa de querer imponer el discurso, ¿no? Querer imponer la cosa, ¿no? De que si yo gano la discusión ideológica, de alguna manera me llevo el premio, ¿no? Y bueno, para hacerla más complicada, Marte está haciendo un trígono a Mercurio. Un trígono generalmente es un buen aspecto, pero en este caso Marte está tocado por Plutón. Tenemos esta oposición Marte-Plutón que ya viene desde hace unos meses, de la cual también hablé. Marte-Plutón lo que nos dice es que yo siento que la pelea marciana o marcial que tengo que dar es a vida o muerte, ¿no? Porque está Plutón atrás, ¿no? Entonces mi supervivencia depende de que yo gane esta pelea, entonces la pelea es a muerte, es a todo o nada, ¿no? Entonces este Marte que igual está retrógrado, ¿no? Entonces cuando Marte está retrógrado es como que está más introspectivo, más tirado hacia adentro, pero igual está, al estar tocado por Plutón, está igual de ansioso por la lucha, ¿no? Entonces este Marte que está retrógrado está en trígono, y tocado por Plutón, está en trígono a Mercurio. Entonces ese Mercurio dice, no, por eso yo decía, tengo que ganar la discusión ideológica que Júpiter, porque Mercurio está tocado por Júpiter, y tengo que pelear con todas mis fuerzas, porque en eso me va la supervivencia, ¿no? Si yo logro derrotar al que piensa diferente que yo, voy a poder sobrevivir, voy a poder justamente tener el poder, Plutón, ¿no? Entonces acá va a haber un clima de diálogo de sordos, de todo el mundo que diciendo sus propias verdades, todo el mundo ofendiéndose, todo el mundo usando Marte. Yo no veo acá, por ejemplo, salió el otro día, no sé si el jefe de gabinete a decir, o hoy o ayer, que dijo que él pensaba que el PRO y la Libertad Avanza tienen que ir juntos a las elecciones. No sé si da para hacer una alianza, por lo menos en el verano, con todo el mundo peleándose con todo el mundo y todo el mundo diciendo su verdad, ¿no? Vamos a ver la posición del Sol. El Sol, si bien está en Capricornio, está haciendo una cuadratura fuera de signo, hay que decirlo, pero una cuadratura al fin con Neptuno, y está en la casa 12, a 8 grados por encima del ascendente en el signo anterior. No está en el signo anterior, está en Capricornio, porque el ascendente es Capricornio, no dije nada. Pero Mercurio es el que está en el signo anterior. Pero esto nos habla mucho de... yo lo tomaría ese Sol más en casa 12, ¿sí? No sé si llega a estar sobre el ascendente. Entonces es como que va a ser un presidente que de alguna manera va a estar un poco medio perdido en sus ensoñaciones, ¿no? En sus propias, digamos, mundo privado, ¿no? Que todo eso tiene que ver con Neptuno, ¿no? Que encima está en casa 4, ¿no? O en sus propias fantasías, o un gobierno que de alguna manera está como perdido un poco en sus propias fantasías y confía de alguna manera en esto. Es decir, yo creo que la estrategia del gobierno durante estos 3 meses va a ser
darle un poco al gordo Dan y a todos los tuiteros que son que apoyan al gobierno carta blanca para que arrasen en las redes sociales y troleen a todo el mundo y intenten impulsar o imponer un discurso, ¿no? Y lo mismo van a hacer todos los de la oposición intentando acaparar el discurso, y lo que va a pasar es que nadie va a escuchar a nadie, porque acá tenemos Sol Neptuno también trae eso, ¿no? Que cada uno ve un poco su propia fantasía. Yo recuerdo que creo que en el primer debate presidencial que hubo el año pasado, que parece hace un siglo, ¿no? Yo estaba el Sol tocando a Neptuno también, y yo decía, cada bando se va a dar ganador, los de Massa van a verlo ganador a Massa, los de Milei a Milei, los de Patricia Bullrich a Patricia Bullrich, y nadie va a tener un buen... No va a haber un ganador claro, porque cuando está Neptuno no va a quedar nada claro, ¿no? El medio cielo está en Virgo. Un medio cielo en Virgo nos habla de alguna manera de un gobierno que se pone un poco detallista, ¿no? Quizás es interesante porque el gobierno ya cumplió un año de mandato, ¿no? Entonces durante el primer año hizo un poco el ajuste a grandes, digamos, rasgos o a grandes, ¿no?, manotazos. Entonces ahora viene el momento de ponerse fino y decir, bueno, ¿qué hacemos con tal empresa, con tal cosa, con tal dependencia, ¿no? Es decir, es el momento de ponerse detallista, que eso tiene que ver con Virgo, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar con la economía? Podemos mirar la casa 2, y la casa 2 está la cúspide está creo que en el último grado, un poquito antes de Acuario, ¿sí? Está en el último grado de Capricornio, no es la mejor cúspide, en el grado 29, por lo cual el regente también es Saturno, que está en la casa 3. De vuelta a esta cuestión de cómo se comunica la economía. Yo creo que justamente la gran discusión que se va a dar ideológica va a ser con respecto a la economía. El gobierno va a decir que la economía anda fantástico, que la gente está bárbara, y los otros van a decir, no, la gente está pasando miseria, y la gente va a decir, bueno, ni lo uno ni lo otro. Bueno, tenemos a Plutón en la cúspide de la casa 2. Esto nos habla de un poco de todas las muertes y las grandes transformaciones que están ocurriendo en la economía, ¿no? En el Estado y este tipo de cosas, probablemente. También tenemos a un benéfico que es Venus, ¿no?, que está en los 16 grados de Acuario. Que bueno, esto nos habla de que quizás, digamos, hubo este año, se fue dando una cosa, que es que el dólar estaba muy caro para términos argentinos y se fue abaratando. Entonces a los argentinos se nos hace más fácil ir a viajar al exterior, veranear en Brasil, todas esas cosas que pasan cuando el dólar está atrasado, ¿no? Entonces es posible que bueno, haya como una sensación de algunas personas como diciendo, de repente ganando lo mismo me puedo comprar más cosas, o puedo hacer viajes, o no podemos ir a Florianópolis porque está más barato que Mar del Plata. Entonces puede haber como una caricita a la economía ahí, ¿no? Fijémonos que yo esto no mencioné, un trígono de los dos, entre los dos benéficos, que es Venus y Júpiter, que está en la casa 6, ¿no? Entonces esto nos habla, Júpiter en la casa 6 también nos podría hablar de alguna mejora en los niveles de empleo, desempleo, muy temporaria, porque Júpiter, si bien está en trígono con Venus, está en el signo de su exilio, que es Géminis. Entonces no va a dar gran cosa. Es decir, va a haber quizás alguna buena noticia, pero muy menor en ese tema, ¿no? Ya dije que Plutón está en la casa 2. Plutón en la casa 2 puede ser, porque Plutón también representa a las grandes personas poderosas, o las grandes personas que tienen mucho dinero, ¿no? Es decir, la plutocracia, ¿no? Es decir, aquello del gobierno de los ricos, el gobierno de la gente que tiene los recursos. Entonces, en la economía esto puede marcar que pueden empezar a haber inversiones, o gente que empieza a jugar fuerte en la economía, ¿no? Igual las inversiones vienen más de la casa 8 que en la casa 2, pero bueno, de repente hay gente que está empezando a poner plata, o la economía, las finanzas nacionales, que son la casa 2, de repente empiezan a tener más solvencia, porque empiezan a venir, bueno, gente de empresas extranjeras que vienen por el RIGI, que quieren hacer grandes inversiones. Hace poco se anunció una empresa que decía que iba a invertir no sé cuántos millones de dólares en litio, ¿no? Ese tipo de cosas. Hay que ver si eso se concreta o no, pero con Plutón ahí puede ser que alguna cosa se va a concretar, me parece. Así que bueno, no quiero hacer un video súper largo, ya hice todo el otro video de
este mismo ingreso del Sol a Capricornio para todo el mundo y quedó bastante largo. Lo que yo noto para la Argentina es esto, que se va a dar como toda esta discusión estéril durante 3 meses acerca de un poco de el gobierno gritando su verdad, o los tuiteros del gobierno gritando su verdad, o los trolls, o como se quiera llamar, o los fanáticos del gobierno, o los seguidores del gobierno, y el gobierno queriendo impulsar un poco también su agenda mediática, ¿no? Y esta cosa también de hablarle, es decir, el gobierno se supone que tiene, como está en contra de la casta, tiene esa cosa de yo le hablo directamente a la gente porque todos los medios tienen intereses ocultos, ¿no? Y esta cosa, pero bueno, podemos ver que acá se ve a Mercurio en cuadratura, ¿no? Es decir, Mercurio está tocado por Júpiter, es decir, por la ideología, y está en cuadratura a la Luna. Entonces yo creo que la gente va a empezar a darse cuenta de decir, bueno, este gobierno que yo creí que me estaba hablando a mí, en realidad está repitiendo cuestiones ideológicas que yo no siento que tengan que ver conmigo, ¿no? Esto se va a dar, ¿no? Si ya se está dando. Así que bueno, a ver, habiendo dicho todo esto, ¿qué cosas no van a pasar este verano? Bueno, yo no veo que caiga el gobierno, que esto es algo que me preguntan siempre. Yo no veo que el pueblo se alce contra el gobierno y salga a combatir, a tirar bombas molotov. Este va a ser un año electoral. El gobierno sigue teniendo apoyo. Recordemos que en la carta de ingreso del Sol a Aries para Argentina, la Luna estaba en trígono al Sol, así que eso marca un apoyo de una parte del pueblo importante al gobierno. Sí, no veo acá grandes, digamos, un cataclismo para el gobierno, ni nada por el estilo, ni un cambio de gobierno, ni un cambio de régimen, ni de dirección, ni que al gobierno le tuerzan el brazo, ni esas cosas. Pero sí creo que va a haber esa cosa cansadora que se está dando siempre, ¿no? Del gobierno queriendo imponer un poco su ideología, su visión, los trolls, los tuiteros, ¿no? Toda esta gente que diciendo estamos en un nuevo orden, ¿no? Y que se creen que se van a quedar para siempre, como pasó con los kirchneristas, ¿no? Así que creo que ese va a ser el clima, ¿no? Y que la gente lo va a sentir como algo, lo va a empezar a sentir como algo ajeno, como diciendo, bueno, mismo la gente que los votó, ¿no? Estoy hablando, no el que es opositor, sino mismo la gente que lo votó, que incluso los que votaron a Patricia Bullrich y que votaron a Milei en el balotaje van a empezar a sentir, bueno, pero yo apoyo quizás una dirección general de donde está yendo el gobierno, pero no apoyo los rayes del Gordodán, ¿no? De todos esos tuiteros fanáticos o semifanáticos, ¿no? No quiero insultar a nadie. Pero bueno, o tremendamente entusiastas con el gobierno, vamos a decirlo así, ¿no? Así que bueno, amigos, creo que se entendió, no quiero hacer un video súper largo. Este es un poco el clima que vamos a tener durante estos 3 meses. Y bueno, el año que viene va a empezar con el Sol. Esta es la última estación del año, y el año astrológico empieza con el ingreso del Sol a Aries, que faltan 3 meses. Y bueno, vamos a ver lo que nos trae el nuevo Sol a Aries, porque ahí va a ser un año de elecciones y va a ser un poco más clave. Así que bueno, gracias por haberme acompañado hasta acá, y como siempre les pido por favor que si les gustó me pongan un me gusta, y bueno, si les interesa mi contenido se suscriban a mi canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.